La idolatría en la era judaica, octava parte, David, rey excelso. Estamos en nuestra acostumbrada línea del tiempo. Estamos estudiando la era judaica, que abarca un periodo desde que el pueblo fue llevado hasta el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo. Ya hemos estudiado 7 partes de esta era judaica. Estudiamos cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, luego cuando vagaron por el desierto, cuando entraron en la tierra prometida. Estudiamos la época de los jueces. La lección pasada estudiamos acerca de el primer rey de Israel, el rey Saúl, y hoy en la octava parte vamos a estudiar a el rey David. Vamos a hacer un resumen de la lección anterior. Israel como nación había cambiado su sistema de gobierno. Desecharon la teocracia, que es el gobierno de Dios, por la monarquía, un gobierno de reyes. Esta decisión no había tomado de manera imprevista el Señor, quien en su omnisciencia ya le había dicho a Moisés que eso iba a suceder. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 dice: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Pero este rey sería impuesto según las reglas del mismo Dios. Dice Deuteronomio en los versículos que sigue: si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Deuteronomio capítulo 17, versículos 15 al 19. Saúl es designado primer rey de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín. Dios le hizo profeta, como lo estudiamos en la lección anterior. Dios le brindó la ayuda espiritual y física necesaria para que ejerciera un buen reinado. Lamentablemente, no supo escuchar la voz de Dios. Su impaciencia y falta de carácter lo condujeron a cometer graves errores que le costaron el reinado. A comienzo de su reinado en Gilgal, desobedeció el mandato de Dios de esperar a Saúl para que éste ejerciera su función sacerdotal y además le diera instrucciones. Y a mediados de su reinado, cuando se le da instrucciones de acabar con los amalecitas, volvió a desobedecer. Dios ya había escogido otro rey, un hombre que desde muy joven fue un varón conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. 1 Samuel 16:1. La idolatría en la era judaica, reino de Israel. David, rey excelso. Era judaica, estamos ubicados entonces en el Reino Unido. Vamos a estudiar acerca de David, rey excelso, la parte 8. El reinado de Saúl abarcó más o menos entre el año 1095 a.C. al año 1055 a.C., 40 años. El reinado de David abarca desde el 1055 a.C. hasta el 1015 a.C., 40 años otra vez. Y el reinado de Salomón abarca desde el 1015 hasta el 931, 84 años, mayor que el tiempo del reinado de Saúl y el reinado de David. Pero hoy vamos a centrarnos en el reinado de David. En esta y la próxima lección
nos centraremos en el reinado de David. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Eso está escrito en el Salmo 89, 20 al 28, y es un resumen de lo que representa la vida de David para nuestro Dios. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. El mismo Salmo 89, versículos 26 al 28, pero ahora en la nueva traducción viviente. ¿Cuántas cosas especiales dice Dios de David, hermanos? En Hechos 13, 22 dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. En el Salmo 18:50 dice, le da grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. En el Salmo 89 que acabamos de leer, lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra, lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Y aún después de muerto, siglos posteriores, el Señor sigue hablando de David. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 al 5. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Primera de Reyes 15, 4. Siempre por amor a David, Dios permitió tantas cosas en el pueblo de Israel. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Según de Reyes, capítulo 19, versículo 34. Estudiar acerca de David y su obra en el pueblo de Dios es muy extenso, por lo que solamente tocaremos los puntos de manera superficial y en otros ahondaremos un poco más, pues tienen que ver con el tema que estamos estudiando. David nació en Belén de Judea. Era hijo de Isaí y bisnieto de Booz y Ruth, pertenecientes a la tribu de Judá. David, desde muy joven, fue pastor de ovejas. Esto formó en él su carácter, su paciencia y su amor por las ovejas del rebaño de su padre, que a la postre le sirvió para amar y defender las ovejas del rebaño de Dios, aunque él mismo fue perseguido por un lobo feroz, como lo fue Saúl. Por esa razón, su unción tuvo que hacerse en privado. Aún Samuel, el encargado de hacerlo, no había aprendido la lección de cuando ungió a Saúl. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que era el hermano mayor de David, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 al 7. Saúl había sido un hombre conforme al corazón del pueblo. Había sido fuerte, vigoroso, pero perdió su reino por complacer al hombre.
En cambio, el nuevo rey, David, debía ser un hombre conforme al corazón de Dios, quien, como lo dijo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, versículo 22, era un varón conforme a su corazón porque iba a hacer, Dios estaba seguro que iba a hacer lo que él quisiere. Y es que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que hace lo que Dios desea que se haga. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de pecado, como tuvo David, David actuó conforme a como Dios lo establecía. Isaí, el padre de David, también lo tuvo a menos. Pensó que Dios no se fijaría en David. Dice la escritura, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. 1 Samuel 16:13. David también mostró sus dotes de guerrero al vencer a Goliat. Es uno de los episodios más maravillosos y espectaculares que nos habla la Biblia acerca de David. David trabajó en la corte de Saúl. David trabajó como músico para el rey Saúl para calmar sus tormentos. David emparentó con Saúl al casarse con su hija Mical. Saúl lo envió a la guerra contra los filisteos con el firme propósito de que estos lo mataran. 1 Samuel 18:21. Porque Saúl ya sentía celos de David. La gente gritaba, Saúl mató a miles, David mató a 10,000. Y Saúl se comenzó a llenar de celos y propuso en su corazón acabar con David. Primeramente, lo envió a la guerra contra los filisteos para que estos lo mataran. Pero cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Esto hizo Dios con David. Mientras que Saúl lo mandaba para que lo mataran, Dios usaba esa prueba para hacerlo madurar y crecer. Y esto produjo un celo terrible en Saúl, quien decidió matarlo. Él mismo decidió matarlo, según 1 Samuel capítulo 19, versículos 1 al 18. Por lo que David decide huir de la presencia de Saúl, decide irse del servicio que estaba prestando a Saúl. Mientras que Saúl lo quería muerto, su hijo Jonatán hacía una gran amistad con David. En su huida, David enfrentó nuevamente a los filisteos, derrotándolos. También la Biblia nos cuenta que perdonó 2 veces la vida de Saúl. Mientras que Saúl lo buscaba para matar, David tuvo 2 oportunidades para acabar con Saúl, para matarlo, para destruirlo y acabar con la persecución. Y sin embargo, David no levantó un dedo contra un ungido de Dios. Ahora quiero que estudiemos a David, el estratega. Mira, hermanos, David era un hombre muy, pero muy inteligente. Y vamos a ver cómo fue de estratega en todo lo que fue su vida para llegar a ser el rey excelso del cual Dios lo nombró. David era un hombre con mucha astucia. Cansado de huir de Saúl, busca refugio en las ciudades enemigas, en la ciudad de Filistea. Aquí comienza la astucia del rey David. Lo que había aprendido ya allá en el ganado, cuidando las ovejas, como pastor, peleando contra los osos, peleando contra los leones. Aquí va David a poner a funcionar todo eso que él aprendió. El rey filisteo piensa que David no regresaría más a Israel. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel.
El rey Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. 1 Samuel 28, 1 y 2. Los príncipes filisteos no permitieron que David fuera a la batalla. Por lógica, si David había peleado en contra de ellos, ¿por qué ahora David va a pelear a favor? ¿Y qué hubiese pasado si David hubiese ido a pelear contra Saúl a favor de los filisteos? Pues jamás lo vamos a saber, porque nunca ocurrió. Cuando David, el rey Aquis, le dice que no puede ir al frente a luchar contra Saúl, entonces David regresa a la ciudad filistea de Siclap y consigue que en su ausencia los amalecitas y otros pueblos habían arrasado con la ciudad y se habían llevado cautivos a sus mujeres y se le habían quitado una gran cantidad de posesiones. David, celoso y con ira por lo que sucedió, va en busca de los que habían prendido fuego a Siclac, así se llamaba la ciudad filistea, y David los derrota. Recupera lo perdido y se apodera de un gran botín, el cual es repartido entre todos, tanto los que fueron a guerrear como los que se quedaron cansados en el camino, pero ellos eran parte de su ejército. A partir de ahí se promulgó una ley que decía que todo el mundo fuese que cuidara al equipaje o los que fueran a luchar, todos tenían que tener parte de ese botín. De ese botín, y miren la astucia de David, toma una parte y lo envía a Judá, a Betel, a Hebrón y demás pueblos pertenecientes al sur de Israel, donde David ya había estado. Y esto nos sigue enseñando que David era muy astuto y muy inteligente. Aún viviendo en Siclac, un poco más al sur, envía parte del botín a los pueblos del sur de Judá. Los filisteos derrotan a los israelitas, donde muere Jonatán. Y Saúl, huyendo de los filisteos, da órdenes a su escudero para que lo mate. Los filisteos entonces se apoderan de algunas ciudades de Israel, ciudades ya conquistadas, pero por estos israelitas no haberlos despachado y expulsado como Dios lo había mandado, ahora son los filisteos los que se van a apoderar de algunas ciudades ya conquistadas de Israel. Dice la Biblia: cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Como podemos ver, Jezreel quedaba en la parte occidental del río Jordán, aquí en la parte del territorio de Manasés. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astarot, que es la misma Astarte, y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bexán. Pero cuando el pueblo de Jabe de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bexán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol del tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces veo el monte Gilboa, que daba también en el territorio de Manasés. Bexán quedaba muy cerquita del río Jordán, y los de Jabes de Galaad fueron hasta allá, hasta el monte de Gilgal, donde estaban los restos de Saúl, donde encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos, donde los trajeron y le dieron sepultura. Dice, donde los incineraron y luego tomaron los huesos, el polvo que quedó de la cremación, y lo enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días más en Siclac,
que era la ciudad filistea donde él había huido de Saúl. Ahí tenemos entonces, Siclag quedaba ahí al territorio sur de Judá, muy cerca del territorio de Beerseba. Aquí quedaba Siclag. Entonces usted se ubica aquí, Siclag, aquí está Hebrón, aquí va a estar Belén y aquí está Jerusalén, de los que vamos a hablar ahorita más adelante. Después de esto, después de estar 2 días allá en Siclag, le preguntó David al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David, y el Señor le dijo, a Hebrón, contestó el Señor. Entonces tenía que subir de Siclag a Hebrón. Las 2 esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. David es proclamado rey de Judá. Judá es todo el territorio aquí que vemos en color rosado. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá, de la parte sur del territorio conquistado por los israelitas. David entonces comienza a buscar la extensión de su reino. Comienza aquí desde Hebrón y va a comenzar a expandirse. Pero recuerden que todo el territorio norte de Israel estaba ocupado por los filisteos. Entonces David tenía que comenzar desde Hebrón e ir subiendo, e ir escalando y recuperando territorio. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje. Que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su nuevo rey. Los de Jabes de Galaad estaban aquí al oriente del río Jordán. Ellos habían ido hasta Gilboa a buscar a Saúl. Ahora es David el que le pide a ellos que sean sus súbditos valientes y leales. Isboset, hijo de Saúl, es proclamado rey de Israel. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Manahaim con Isboset, hijo de Saúl, y allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Entonces Isboset fue rey desde todo este territorio, desde Benjamín, que lo vemos aquí, se me sigue en el cursor, Geser y toda la ciudad de Israel. Entonces el reino del norte estaba, por llamarlo así, la parte norte pues de Israel, tenía un rey que se llamaba Isboset. La parte sur de Israel, que era la parte de Judá, tenía un rey que se llamaba David. Benjamín, que quedaba al sur, Benjamín pertenecía a Isboset, igual que Dan. Lo único que pertenecía a David era Judá. Ahí vemos, todo lo que correspondía al reino de Israel. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. Lo que está encerrado en morado es todo lo que correspondía al reino de Israel o al territorio de Israel bajo el reinado de Isboset, y lo que está en rojo era Judá bajo el rey David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Mientras tanto, recordemos que todo el territorio bajo el reinado de Isboset era un reinado en teoría, porque estaba todo bajo el poderío de los filisteos, que habían conquistado mucha parte de ese territorio. Entre estas 2 casas, entre la casa de Israel y la casa de Judá, y todavía no estamos hablando del reino dividido, viene después de Salomón, sino antes estuvieron también divididos con la muerte de Saúl. Entre esas 2 casas de Israel y la de Judá siempre hubo permanentemente guerra. Guerra para arriba y guerra para abajo. Abner era el general del ejército de Isboset, que era la parte norte de Israel. Joab era el general del ejército de David, y junto a sus hermanos Abisai y Asael, todos hijos de Sarbia,
eran fieles a la casa de Judá. Y fijémonos, hermanos, en la estrategia que va a tener David. La batalla fue muy reñida aquel día y Acner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. David entonces venció al ejército de Isboset comandado por Acner, pero Acner era un hombre muy astuto, era muy buen general, pero cometió el error de dar muerte a Asael. Esa historia la tenemos ahí en 2 de Samuel. Asael era el hermano de Joab, general del ejército de David. Joab y Abisai, que eran hermanos de Asael, deciden perseguir al general israelita llamado Acner. Y nuevamente el ejército de Acner es derrotado. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. 2 de Samuel 3:1. El general Acner del ejército de Isboset pacta con David. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Acner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Acner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Ajá. Acner se puso muy furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlo a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio desde Dan, en el norte, hasta Berseba, en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Acner pudiera hacer. 2 Samuel 3:6-11, nueva traducción viviente. Entonces Acner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando venga me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Laís. Palti la siguió hasta Baurín, llorando todo el camino. Por eso Acner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. 2 Samuel 3:12-16. Mientras tanto, Acner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Acner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Acner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Acner propuso a David: déjeme que me vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Acner en paz. 2 Samuel 3:17-21. Pero cuando Acner se va, Joab lo mata en venganza por la muerte de su hermano Abisai. Isboset, el rey hijo de Saúl, también es asesinado, y David venga la muerte de Isboset. David es proclamado rey de todo Israel. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Entonces encontramos nuevamente todo Israel en manos del rey David.
Ya con todo Israel bajo su mandato, David comenzará a hacer lo que el pueblo en años no pudo: recuperar las ciudades perdidas dadas a Israel y conquistar lo que faltaba del territorio. Recordemos que a la muerte de Saúl, los filisteos se habían apoderado de muchas ciudades de la parte norte de Israel. De entre los territorios de la parte sur, faltaban sitios estratégicos por conquistar, y David va a comenzar por ahí. Recordemos, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, o sea, valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová vuestro Dios, desde el principio del año hasta el fin. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Josué 11:21. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, hasta el tiempo de Josué, en Josué 15:63. Ahora vamos a analizar la conquista de Jerusalén. Al lado derecho tenemos un mapa de la Jerusalén antigua, de la Jerusalén en los tiempos de David. Jerusalén era un sitio estratégico en los planes de David. Estaba rodeada de montes, según el Salmo 125:2, por lo que tenía sus propias murallas naturales. De ver Jerusalén, aquí encontramos, como estoy indicando, la fortaleza de Sión, el monte de Sión. Más arribita tenemos el monte Moriah. Entre el monte de Sión y el monte Moriah hay un valle. Aquí tenemos el monte de los Olivos a la derecha, el valle de Josafat, el valle de Gijón y el valle de los hijos de Hinnom, rodeada completamente de valles y de montes. Todos los montes eran sumamente especiales y estaban incluidos en el plan del mayor y mejor estratega, es decir, de nuestro Dios. Pero habían dos montes que estaban unidos por un valle, que era el monte Moriah, que vemos aquí, y el monte Sión. Este que está aquí en rosado, pinta colorada, son dos montes, el monte Moriah y el monte Sión. Son dos montes importantes dentro del plan de Dios. Tan importante que vemos aquí una foto satelital donde encontramos la Jerusalén actual, monte de Sión, donde está la ciudad de Jerusalén antigua, monte Moriah, y aquí en el monte Moriah, esta partecita que usted ve, lo voy a agrandar más aquí, está lo que llaman la cúpula dorada, que es esta misma que ve aquí en la foto, la cúpula dorada, la explanada. Por lo que es importante considerar algo de historia. El monte de Sión, junto al monte Moriah, lo vemos aquí en la foto, eran dos de los montes que rodeaban a Jerusalén. El monte Moriah fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu unigénico hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces el mandamiento es: váyase a la tierra de Moriah y sacrifica a Isaac como ofrenda quemada sobre uno de los montes en que yo te voy a indicar. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Génesis 22:9. Todo eso estaba ocurriendo aquí en el monte Moriah. Más adelante hablaremos un poco en específico de este monte Moriah. Entre los dos montes, el de Moriah y el de Sión, había un valle donde fue construida una ciudad amurallada que era impenetrable. En esa ciudad
de nombre Jebus vivían los jebuseos, según Primera Crónica, capítulo 11, versículo 4. Aquí, en lo que era el monte de Sión, ellos la llamaban la fortaleza de Sión. Había una ciudad. Entonces aquí tenemos en este plano que vemos aquí plenos de Jebus, Jerusalén, la ciudad, lo que iba a llamarse luego la ciudad de David, que es el monte de Sión, la fortaleza de Sión. Aquí entre puntos está lo que era el monte Moria, y aquí va a ser lo que es la ciudad moderna o amplificada de Jerusalén, de la ciudad de David. Los jebuseos eran descendientes de los cananeos. Entonces, los jebuseos eran parte de las naciones que ellos debían expulsar cuando entraran a la tierra prometida. Era una de las 7 naciones que habitaban la tierra de Canaán y debían ser expulsadas. Pero no lo hicieron, no los expulsaron. En los tiempos de Josué no pudieron ser expulsados de Jerusalén, como lo leímos anteriormente en Josué 15:63. Ahora quiero que se fijen ustedes en la estrategia y la inteligencia del rey David. David va a conquistar Jebus, la ciudad de Jebus, ciudad que estaba situada en el monte de Sión. Aquí donde vemos el monte de Sión, ahora está situada la ciudad de Jebus. Jebus era una ciudad amurallada, situada sobre el monte de Sión, por lo que esta ciudad era impenetrable. Estaba en la cima de la montaña, nadie podía entrar porque estaba rodeada de muros y solamente tenía la entrada principal, y la entrada principal era vigilada, por lo que era bien difícil entrar a conquistar esa ciudad. Dice la Biblia en 2 Samuel 5:6, luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David y que decían: jamás entrarás aquí, David. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo por la misma condición de que su ciudad era completamente amurallada. Era tal que ellos decían que los ciegos y los cojos pueden impedir que ellos ingresen, porque no había manera de entrar a esa ciudad. Los jebuseos estaban sumamente confiados. ¿Cómo entrar a una ciudad que está en la cima de un monte y encima de eso está amurallada? Y aquí es donde viene la inteligencia del rey David. Por las puertas no se podía entrar. ¿Por dónde entrar? Entonces, había un detalle importante. La ciudad se surtía de agua por medio de un acueducto, un túnel que estaba conectado a un manantial ubicado a las afueras de la ciudad. Lo único entonces que entraba a esa ciudad era el agua, a través del acueducto, a través del túnel, del conducto que hacía que llevara el agua del manantial hasta la ciudad de Jebus. La solución que vio David fue entrar por donde entra el agua. Si no se puede entrar de otra manera, pues entraremos por donde entra el agua, pero vamos a entrar. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos ciegos y cojos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Era la manera de entrar. Y este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Según de Samuel 5:8, la Nueva Traducción Viviente. Ya el monte de Sión había sido conquistado por David. Los confiados, los jebuseos, jamás se imaginarían que David y su ejército entraría por donde entraba el agua. Ahí va la estrategia de David. Y David, como estos jebuseos estaban confiados, pues conquistó a la ciudad de Jebus, que ya no se iba a llamar más Jebus, ahora se iba a llamar la ciudad de David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, imagínense el nombre, la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro.
Entonces ya había una parte de la ciudad que los israelitas no habían podido expulsar, ya David la habían conquistado. Había echado a los jebuseos de su ciudad amurallada. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron ahí, en la fortaleza de Sión, construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Entonces en la ciudad de David, en la fortaleza de Sión, se construyó el palacio del rey David. Como conocimiento importante, entonces podemos decir que había dos ciudades de David. La ciudad donde David nació, que era la de Belén, y la ciudad de David, la fortaleza de Sión. ¿Por qué les digo esto? Porque en los tiempos en que Jesús iba a nacer, el emperador mandó a hacer un censo y cada quien tenía que ir a censarse en la ciudad donde había nacido, y José tenía que ir a censarse en la ciudad de David. Los mormones dicen que Jesús nació en Jerusalén. De hecho, hay un libro del mormón que se llama Alma, y en Alma capítulo 7 versículo 10 o capítulo 10 versículo 7, en uno de esos dos textos aparece que Jesús nació en Jerusalén. Entonces ellos dicen que Jesús nació en Jerusalén porque Jesús nació en la ciudad de David. Jesús que predican los mormones, pues entonces no es el Mesías, porque la profecía en Miqueas 5:2 dice que tenía que nacer en Belén. Entonces en Belén era la ciudad de nacimiento de David y la fortaleza de Sión era la ciudad conquistada de David. José y María viajaron a la ciudad de nacimiento de David, porque tenían que censarse donde eran nacidos. Eso como parte para que usted tenga conocimiento y pueda defender parte de la fe y no se deje confundir por esta gente. Seguimos. David, después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, acuérdense que David estaba en Hebrón, ahora se fue a la fortaleza de Sión, donde hizo la ciudad de David, que empezó a llamar Jerusalén. David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos y más hijas, según de Samuel 5:13. Recordemos nuevamente que a la muerte de Saúl, los filisteos se habían apoderado de muchas ciudades de la parte norte de Israel. Ya David estaba avanzando, ya había estado en Hebrón, ahora ya estaba en Jerusalén y había conquistado algo estratégicamente buenísimo, que era la fortaleza de Sión, donde iba a ser su cuartel general. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró, ¿dónde? En la fortaleza. Ahí nadie podía agarrar a David. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres lo confiscaron. Según de Samuel 5, 17 al 21. En 1 Crónica 14, 12 dice: los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. David no iba a permitir que esos ídolos fuesen guardados, sino los mandó a quemar. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Y el Señor le dice: no los ataques de frente. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte
al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Vemos entonces que David va avanzando. Estaba primero en Hebrón, conquistó entonces la fortaleza de Sión, donde está la estrellita. Ahora conquistó Gabaón, estaba en Benjamín. Ahora avanzó también a Geser, estaba en Efraín. A cómo David va subiendo. Benjamín ahora conquistó Efraín. David va avanzando, reconquistó territorio perdido en Benjamín y Efraín, los territorios asignados a estas dos tribus. David, en su estrategia, también va a comenzar a reconquistar territorio espiritual que también había sido perdido por causa del politeísmo y por causa de los dioses, de los cananeos, que habían, con sus culturas y su idiosincrasia, engañado a los israelitas. Recuerde que Dios le había dicho que estas tribus o estas naciones que no habían sido expulsadas iban a ser como una espina en su costado y sus dioses los iban a tentar en cada instante. Entonces David va a comenzar a tener también una estrategia para comenzar a reconquistar territorio espiritual. En lecciones anteriores estudiamos que el arca había sido entregada por los filisteos y llevada a la casa de Abinadab. Recordemos que en los tiempos de Elí, los hijos se llevaron el arca y los filisteos se apoderaron de ella. La llevaron al templo de Dagón y Dios hizo que Dagón amaneciera partido y destrozado en su presencia. Luego puso plagas, úlceras dentro del pueblo filisteo y el pueblo filisteo lo sacó el arca y fue a parar a la casa de Abinadab. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y ahora David dice, ya el arca no puede estar más en casa de Abinadab. El arca hay que traerla a Jerusalén. Ese era el plan que tenía David. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y la llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca, según de Samuel 6, 1-4. Todas las intenciones son buenas, pero no todas van de acuerdo con la instrucción divina. La intención de David era llevar el arca de Dios a Jerusalén. Veamos cómo lo dice el libro de Crónicas. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo-Hamac al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Durante todo el reinado de Saúl, el arca del pacto estuvo allá en la casa de Abinadab. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usá y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales,
liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Primera de Crónicas 13, 1 al 14, todo el texto que leímos. Cuando se hace una restauración espiritual, esta no puede ser a medias. Puede haber intenciones buenas. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Pero si se decide seguir a Dios, se debe ser fiel a su palabra. Y el rey debía tener un libro de la ley. Recordemos lo que Dios le había dicho a Moisés. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Deuteronomio 17, 18 al 20, nueva traducción viviente. David como rey tenía que tener una copia de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Y entre esas instrucciones estaba cómo se debía trasladar el arca. Si David quería trasladar el arca de la casa de Abinadab hasta la ciudad de David, hasta la fortaleza de Sión, David tenía que revisar los libros que debía leer diariamente según lo que Dios había establecido y ver cómo se debía hacer el traslado del arca. Pero no lo hizo. Dios había dicho en Números 4:15, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas, que eran hijos de Leví, vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados. Oído con esto, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Y el número 7:9 dice, pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Si David hubiese leído esto, él hubiese sabido cómo trasladar el arca. Si los sacerdotes y los líderes espirituales que acompañaban a David hubiesen leído esto, ellos hubiesen sabido cómo trasladar el arca. No hubiesen puesto el arca en carretas que iban con sus bueyes. A Usa no se le hubiese ocurrido tocar el objeto sagrado, aparte de que probablemente Usa y su otro hermano al parecer no eran levitas, como lo vamos a ver más adelante. David, como dije, no siguió las instrucciones de Dios. Los sacerdotes no le recordaron a David lo que debía hacer. Fueron malos asesores. El arca
debía ser llevado en hombros por los coatitas, los descendientes de uno de los 3 hijos de Leví. David la colocó en una carreta y precisamente a los coatitas no se les dio carreta como a sus otros 2 hermanos para que no la llevaran en ese medio. Prohibido cargar el arca en carreta. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Primera de Crónicas 13, 9 al 10. No se podía tocar los objetos sagrados. Usa tuvo la mejor intención. No quería que el arca se cayera. Pero el arca no podía ser llevada de esa manera. Esta no podía ser tocada, como dije anteriormente. Para eso se construyó unas varas que se introducían a un lado del arca para poder transportarla sin tocarla, más o menos como se ve en la foto que está en la presentación. 4 hombres en los 4 extremos de las varas trasladando el arca del pacto. Nada de bueyes, nada de carreta para que no tropiece. La carreta perdió el equilibrio y se cayó precisamente porque los bueyes tropezaron. David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy cuando fue escrito el libro de Crónicas. David se enojó, pero ¿qué más va a hacer? Él mismo fue el que faltó como rey a la instrucción de Dios. Ahora David pues tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. David aprendió la lección. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Primera de Crónicas 15, 1 al 3. Les dijo, ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Primera de Crónicas 15, 12 al 13. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. David desea hacerle una casa al Señor. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos
y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Según de Samuel 7, 10 al 16. De la casa de Dios hablaremos en la próxima lección. La octava parte, idolatría en la era judaica. La segunda parte de David, rey excelso. Espero que esta enseñanza haya sido para edificación. Que Dios le bendiga, mis hermanos.